Hola, yo soy Pamela Romero Pereira, soy parte del posgrado en Historia del Arte y pues primero también quiero agradecer al comité científico de este coloquio por elegir mi ponencia como pertinente para presentarla. Y pues bueno, esto es la inteligencia en llamas o los tres caminos de Fantomas. La convocatoria para este coloquio resulta especialmente provocadora para quienes nos interesamos en la historia de la cultura visual. La idea de potenciar el campo de estudio de la historia del arte, enfocando las fuentes que tradicionalmente son ignoradas, me trae aquí para hablar de un vehículo fundamental en la circulación de imágenes y en la conformación de la biografía visual de los mexicanos durante varias décadas del siglo XX. Es la historieta. Desde su publicación como ejemplares independientes de los periódicos desde 1935, los libros de historietas como El Paquito, El Pepín y El Chamaco se convirtieron en publicaciones de gran éxito con tirajes de miles y a veces hasta millones de ejemplares. Estas publicaciones, que combinan texto e imagen, se volvieron artefactos pedagógicos para un gran número de personas, que por razones económicas o culturales no podían comprometerse con una lectura más extensa. A primera vista, pareciera que las historietas impresas en una rotativa color Matic, con papel pobrísimo destinado a no perdurar, son producto exclusivo para la infancia. Sin embargo, un acercamiento a su mercado nos deja ver que más allá de los cuentitos, como simples traducciones y adaptaciones de los seriales de Disney o de los superhéroes estadounidenses, también existían narraciones de tema histórico, de aventuras, de hazañas deportivas, hagiografías, relatos de misterio, de terror y de detectives, entre otros temas. La historieta abreva mucho en la tradición de la literatura por entregas del siglo XIX. De fácil acceso, resultaba entretenida y emocionante. El público de la historieta, por supuesto, es diverso. Se calcula que en los años 70 cada ejemplar lo leían entre 4 y 12 personas diferentes y que los consumidores mexicanos devoraban en promedio 3 o 4 historietas por mes, incluso en el ámbito rural, donde el carácter atemporal de las narraciones podía prolongar su circulación por años. El impacto de la industria de la historieta es casi tan grande como la del cine, mientras que su influencia como medio masivo de comunicación compitió con la radio y solo perdió frente a la televisión cuando ésta logró colocarse en casi todos los hogares mexicanos a finales de los años 70 y principios de los 80. Entonces, el primer camino de Fantomas se encuentra en los años de esplendor de la historieta nacional como distribuidor de imágenes. Fantomas, la amenaza elegante, está inspirado en las novelas policíacas que el francés Marcel Alain escribió a principios del siglo XX en folletines por entregas. Se trata de un ladrón y maestro del disfraz imposible de atrapar. En México, se reinterpretó y adaptó al formato historieta en manos del guionista Guillermo Mendizábal y de Rubén Lara en el dibujo, para la editorial Novaro en 1966. El Fantomas mexicano se erigió como un ladrón intelectual, socialité, con fuerte influencia de James Bond, con infinidad de recursos monetarios, tecnológicos y de disfraces, además de un grupo de ayudantes hipersexualizadas nombradas según los signos del zodiaco. En la década de 1970, el personaje alcanzó su máximo esplendor en el mercado de historietas para el mundo masculino. En febrero de 1975, con dibujos de Víctor Cruz y el guión del novelista Gonzalo Martré, se publicó el número 201 con la aventura La inteligencia en llamas. El título está inspirado en el poema de José Gorostiza, La muerte sin fin, y el verso que dice: «Oh inteligencia, soledad en llamas», un detalle muy propio del autor de las historias, a quien también le gustaba incluir personajes reales y famosos que resultaban ser grandes amigos de su protagonista. El episodio comienza con una gran tragedia. Los libros desaparecen, los incunables, primeras ediciones, las Biblias, todo se pierde, al tiempo que las grandes bibliotecas de todo el mundo colapsan ante el fuego. La comunidad intelectual se desespera y llama al único héroe que saben puede ayudarlos: Fantomas. El enmascarado recibe las llamadas telefónicas de Octavio Paz, de Susan Sontag y de Julio Cortázar, entre otros. Cada personaje real se explica con una notita sobre su obra en la viñeta correspondiente, porque Fantomas era un cuentito que en la medida de lo posible educaba a sus lectores.
El problema de los libros destruidos se resuelve, por supuesto, pero no es mi intención contarles cómo, porque me gustaría que lo leyeran. Este episodio es muy fácil de encontrar en internet debido a su fama y no quiero arruinárselos. Sin embargo, me parece importante resaltar que Fantomas resuelve el problema gracias a los atributos que lo hacen un personaje de ensueño para los hombres jóvenes y adultos que son los principales consumidores de sus aventuras. Miremos la portada de La inteligencia en llamas. El ladrón anónimo lleva un traje elegantísimo que de hecho emula un frac, un sombrero de copa que nos indica su posición social de hombre elegante y rico que va de anónimo enmascarado y enguantado, que no nos deja saber su tipo étnico, pero intuimos que es un hombre blanco. La postura nos lo muestra como un individuo poderoso, corriendo vigorosamente para resolver el problema. El dinamismo queda explícito en el movimiento de la capa, que además nos indica su estatus de superhéroe. Nadie dudaría que Fantomas es el indicado para resolver el problema de los libros que arden en segundo plano de la imagen. El primer camino de Fantomas es hasta este punto una aventura regular del superhéroe y celebridad. Editorial Novaro tenía este producto como una historieta dirigida a la clase media y baja. Incluso su escritor, Gonzalo Martré, decía al hablar de su trabajo que si bien cada albañil tenía un ejemplar de la familia Burrón bajo el brazo, cada universitario tenía un ejemplar de Fantomas, lo cual es cierto solo a medias, porque las ventas de este título eran más modestas que la de su gran competencia, Calimán, ese otro gran intelectual, y porque el consumidor de historietas no estaba tan definitivamente acotado, y si consideramos que cada revista circulaba entre varias personas durante meses, es muy probable que se leyera entre diversos sectores socioeconómicos. Sus creadores lo intuían y de ahí la necesidad de explicar puntualmente a cada personaje contemporáneo que aparecía. La pretensión de pedagogía de la intelectualidad de la editorial Novaro con la amenaza elegante hizo que uno de sus ejecutivos, Guillermo Piazza, que también trabajaba en el periódico Excelsior, hiciera llegar el número 201 a Julio Cortázar, quien al leer la aventura encontró el segundo camino de Fantomas. El autor de Rayuela no se molestó por el uso de su efigie en La inteligencia en llamas, pero decidió pagar con la misma moneda a la editorial mexicana y usó, también sin permiso, algunas viñetas de su cuento, Fantomas contra los vampiros multinacionales. La obra tiene como eje central informar las razones del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell II, que se realizó en 3 sesiones en 1974, 75 y 76. Para enfocarse en las dictaduras que se padecían en América Latina, especialmente los casos de Chile, Brasil y Argentina. El cuento es muy interesante porque lleva la aventura original de la quema y desaparición de libros a un contexto más urgente que Fantomas debe resolver: los peligros del intervencionismo y del imperialismo. Julio Cortázar, que a raíz de su viaje a Cuba y su contacto con los revolucionarios de la isla, encontró en el activismo un enfoque más intenso para su obra, escribió su interpretación de Fantomas en 1975 y encontró publicación en pocos meses en la promotora y editora de Publicaciones S.A., o conocida mejor como Pepsa, una pequeña editorial que formaba parte de Excelsior y que halló en la edición de esta obra tan curiosa un pretexto para recalcar su fama de periódico de izquierda. El dibujo de la portada está acreditado a Osvaldo y nos muestra una imagen más detallada del héroe, aunque fiel a las portadas habituales del serial. Fantomas tiene una figura más firme y activa. Perdió su aburguesado sombrero de copa, pero ganó una pistola de rayos que sostiene con la mano derecha, mientras que con la izquierda salva algunos de los libros del fuego. El recurso de la capa que casi lo envuelve termina de dar movimiento y potencia a la portada entera, y nos convence de que el subtítulo, Una utopía realizable, es posible en manos de Fantomas, un héroe solitario. Como Cortázar solo leyó el número 201 de la historieta, en su texto le atribuye al héroe habilidades que no posee, pero que resultan inspiradoras y lo hacen parecer más poderoso. Por ejemplo, la anécdota de cuando se disfrazó de niñita para golpear en la cara al mismísimo John Wayne, algo imposible en el cómic, pero que como gesto antiimperialista, golpear al más macho y al más estadounidense, parece muy elocuente y una aspiración de cualquier revolucionario en los 60s globales, que el personaje dibujado en la portada del cuento podría realizar perfectamente.
La aventura de Fantomas contra los vampiros multinacionales es la entrada de un personaje de la humilde historieta a la literatura por la puerta grande del boom latinoamericano. La amenaza elegante, luchando, utilizando su ingenio y sus recursos, hablando de tú a tú no solo con Cortázar, sino con Susan Sontag, de quienes tiene todo el respeto y la confianza, porque la pretensión intelectualizada del cómic se hizo realidad en el cuento. La lucha contra los vampiros multinacionales no tiene un final feliz, por supuesto, porque resulta imposible. En el cuento, la quema de los libros es una cortina de humo para ocultar el verdadero villano mundial. Es Susan Sontag, en palabras escritas por Cortázar, quien lo explica en esta cita. Es el gran engaño, repitió Susan. La prueba es que hasta Fantomas, el infalible, se fue de boca y creyó que la cosa estaba liquidada cuando no hacía más que empezar. ¿Qué son los libros al lado de quienes los leen, Julio? ¿De qué nos sirven las bibliotecas enteritas si solo les están dadas a unos pocos? También están en una trampa para los intelectuales. La pérdida de un solo libro nos agita más que el hambre en Etiopía. Es lógico, comprensible y monstruoso al mismo tiempo. Y hasta Fantomas, que es solo un intelectual en sus ratos perdidos, cae en la trampa como acabamos de verlo. Hasta ahí la cita. A Julio Cortázar le preocupaba la efectividad de su compromiso activista y las limitaciones de sus acciones, que a pesar de tener todos los reflectores, quedaron en el individualismo sin devenir en lo revolucionario. Así, quedarse en la cortedad, como las sentencias del Tribunal Russell, que no fueron más que un tibio llamado de atención ante la represión y la violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos dictatoriales. Su inquietud la transfiere a Fantomas en el texto, y como un justiciero solitario, La soledad en llamas, reflexiona sobre la utopía, los cambios posibles en los pueblos alienados por el imperialismo, y nos siembra la esperanza. Lo bueno de las utopías es que son realizables. Hay que entrar a fajarse, porque del otro lado está el amanecer, parafraseando su texto. El tercer camino de Fantomas, entonces, ocurre en los márgenes, fuera de la vista de casi todos, ajeno totalmente a los intelectuales y a los creadores de historietas. Sucede en la cárcel preventiva del Distrito Federal. Lo conocemos gracias al registro fotográfico que Erika Carlson realizó en el Palacio de Lecumberri en 1976, durante los meses en que el inmueble estuvo abandonado, mientras se decidía el uso que se le daría en el futuro. En una de las diapositivas encontramos la figura de Fantomas. Entre las decenas de portadas de la historieta, más de 200 ya para 1976, el pintor puso en el muro precisamente la imagen del cuento de Cortázar. La elección es fascinante porque nos permite ver el proceso de socialización de una imagen en contextos inesperados. Nos da la pauta para responder una pregunta fundamental en los estudios de la imagen. ¿Qué se hace con lo que se ve? Y nos permite ver la incorporación de lo visual en un modo particular de organizar el mundo. En Lecumberri, Fantomas perdió sus colores característicos porque en prisión la precariedad limita lo material, pero no a la imaginación. De modo que a pesar de que el azul, el rojo y el amarillo se volvieron grises, la figura conserva su carácter ideal. Al abrir la puerta de la celda, se veía un Fantomas poderoso, dinámico. De nuevo, es el recurso de la capa lo que refuerza el efecto, y si bien el fuego no existe en esta representación, la pistola de rayos y los libros permanecen, aunque con una intención diferente. Gracias al documental de Berardo González, Los ladrones viejos, sabemos que hubo al menos un habitante del Palacio Negro apodado el Fantomas. Era por supuesto un ladrón. Justo aquí es donde los tres caminos de Fantomas se encuentran, porque así consideramos que la imagen en el muro carcelario deriva de la portada del texto de Julio Cortázar, donde ignoró por completo la faceta delictiva de su protagonista. Es su característica de finísimo ladrón, tan central en la historieta, la que lo llevó a prisión como un símbolo identificador entre los reos acusados de rateros, un oficio que necesita ingenio más que violencia para el triunfo. Entonces, Fantomas se encaja perfectamente. Si buscamos ampliar el enfoque tradicional de la historia del arte, no podemos limitarnos a la dicotomía de alta y baja cultura, porque eso no nos permite ver las conexiones que existen entre las culturas visuales, entre los distintos modos de ver
y organizar los mundos. El tránsito de fantomas entre 1975 y 76, desde que se publicó La inteligencia en llamas, su entrada a la literatura intelectualizada y su apropiación en la prisión, nos deja ver un diálogo constante entre diversos receptores de la imagen. Los reos adoptaron a fantomas, no solo porque era un ladrón en el que podían reflejarse, también porque era un hombre inteligente e ingenioso, un sujeto que inspiraba respeto entre la gente más respetable. Socializaron el camino de la historieta y el de la literatura creando una imagen propia. Por eso, su fantomas lleva libros y una pistola de fantasía. Ya no los defiende del fuego, sino que los ostenta como atributos del triunfo. Pese a todo, ha ganado. Contrario a la reflexión de Julio Cortázar sobre los límites de las acciones en solitario frente a la necesidad de revolución, el Fantomas del muro de Lecumberri es muy esperanzador, porque desde abajo, desde el fondo, resiste a la represión. Resiste donde Cortázar pensaba que no se podía. Las autoridades carcelarias ni se molestaban en censurar los discursos visuales de los presos, que creaban sus propias narrativas contravisuales, ocultas en lo que institucionalmente se despreciaba. Una pequeña utopía que se realiza y desplaza eficientemente el discurso hegemónico para un pequeño grupo de hombres. Así, a modo de conclusión, me permito plantear la urgencia de mirar otras fuentes y otros archivos que no son tradicionales, pero que guardan tesoros para la historia de la imagen. Es posible estudiar el ejemplo que he presentado hoy gracias a la cuidadosa recopilación y digitalización de las historietas que Luis Van, del blog Mundo Fantomas, y su comunidad de nostálgicos han logrado durante casi una década, poniendo al alcance del público materiales que de otro modo estarían perdidos o incompletos. Mientras que el camino de la prisión lo conocemos gracias al trabajo personal de una fotógrafa movida por el efecto emocional de las pintas de Lecumberri, pero sin apoyo institucional. Estas colecciones de lo infraordinario nos permiten mirar desde abajo otras culturas visuales y plantearnos otras preguntas que nos permitan conocer diálogos horizontales con todo tipo de experiencias de la visualidad. Muchas gracias.